Ok, chévere, gracias. Ok, vamos a comenzar. Buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos todavía en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, la sección 7. La semana pasada pues comenzamos a hablar del tema de que la sección 7 dice que hay cosas, hay versículos que son un poquitito complicados para poderlos entender de primera intención. Entonces pues lo otro que dice es, pero que en el tema de la salvación, ese tema de la salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos una descripción completa de lo que es el tema de la salvación, o sea que no se supone que tengamos problema entendiendo eso. El problema que ha ocurrido con el tema de la salvación es que han venido maestros falsos que lo que han hecho es distorsionar el tema de la salvación de tal manera que tenemos entonces hoy día una melcocha en esa creencia. Entonces, habíamos hablado de que la salvación, hay denominaciones que dicen que son la salvación por las obras, y que hay otras denominaciones que establecen que la salvación son por la gracia, que es lo que prácticamente pues nosotros nos encontramos a través del Nuevo Testamento, que la salvación es por gracia, no por obras. Dijimos que la salvación era prácticamente rescate. La palabra salvación lo que significa es rescate. ¿Rescate de qué? Rescate de la ira venidera del Señor. En el día del juicio solamente Cristo nos puede librar de esa ira venidera que va a caer sobre los hijos de desobediencia. De tal manera que entonces pues tenemos que cuando estamos hablando sobre la salvación por obras, hemos establecido entonces que las denominaciones que establecen la salvación por las obras lo basan en los judíos, en el judaísmo. O sea que cuando Pablo iba a predicar la salvación por la gracia, pues los judaizantes venían por la retaguardia y les decían, bueno, si usted quiere ser salvo, usted tiene que ser judío, usted se tiene que someter a las tradiciones judías, usted tiene que hacer la circuncisión, tiene que, vestir como judío, hablar como judío, o sea, prácticamente observar todas las costumbres de los judíos para ser salvos. Entonces, en ese caso, pues esa salvación era por obras, envolvía obras. Y el ejemplo que vimos específicamente acerca de ese tema de la salvación por las obras estaban basadas en la ley de Moisés, que fue la ley dada en el Sinaí. O sea, el propósito de la ley de Moisés era dejarle entender al hombre que prácticamente su pecado era irreconciliable. O sea, la persona no podía por practicar la ley de Moisés ser salvo de su pecado. O sea, Dios le dio 613 mandamientos al hombre en el Sinaí. Esos 613 mandamientos, Pablo dice, si tú quieres practicar la ley, tienes que entonces cumplir los 613 mandamientos. Pero en el momento en que fallas en uno, es como si fallaras en 613. Por lo tanto, entonces, esa ley de Moisés lo que
lo que creaba en el hombre era la habilidad de poder reconocer que era un pecador. Pero por causa de esta enseñanza torcida de que la salvación era por obras, pues prácticamente el hombre tiene y tendrá una enseñanza distorsionada de lo que es la salvación. La raíz de esto lo podemos confirmar en Marcos 10, 17 al 22, cuando Jesucristo se le acerca un joven rico, y este joven rico viene y le pregunta, al salir él para seguir su camino, en el versículo 17, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Versículo 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. O sea, esos son los 10 mandamientos. Cristo lo que está tratando de hacer es de destacarle cuál es su pecado, que reconozca su pecado. Pero ¿qué es lo que le dice el joven rico en el versículo 20? Le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. A lo que el Señor entonces, en el versículo 21, dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. O sea que esta es la historia de un joven rico que reconoce a Jesús como Dios porque se hinca frente a él. Y esto es un acto de adoración. Fue lo mismo que Satanás le pidió a Jesús cuando lo vino a tentar en los 40 días de ayuno y demás. Él le dijo, todo esto te daré si hincado tú me adoras, si tú me reconoces como Dios. Así que este joven rico reconoce a Jesucristo como Dios porque se hinca frente a él. Y no solamente se hinca frente a él, sino que le dice, Maestro bueno. ¿Y qué es lo que Jesús le responde? Solo hay uno bueno. ¿Quién es el único bueno? Dios. Es el único bueno. Así que este joven rico reconoce a Jesucristo como Dios. Este joven rico tiene la misma inquietud que tenía Nicodemo en Juan capítulo 3. ¿Qué puedo hacer para heredar la salvación, la vida eterna? Y Jesús le contesta, cumple la ley. Los mandamientos tú lo sabes, no adulterar, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús lo que está haciendo es tratando de llevar a este joven rico a reconocer que es un pecador, que por las obras de la ley él no se puede salvar. Entonces, el joven rico, pensando que él estaba completamente autojustificado por sus obras, le contesta, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Si es así, entonces él pensaba que ya era salvo. Sin embargo, si le está preguntando a Jesucristo, o sea, si ya yo he cumplido la ley y soy salvo, ¿por qué el joven rico está tan inseguro de la salvación? Porque precisamente, o sea, la ley no definía cómo el hombre se salvaba. Decía solamente, si tú cumples los 613 mandamientos, que nadie los puede cumplir, entonces serás salvo. Pero el joven todavía sentía esa inseguridad en la salvación. Entonces en el versículo 21, ¿qué dice? Jesús mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en él. Y ven, sígueme tomando tu cruz.
Y en el versículo 22 dice, pero él afligido por estas palabras, él es el joven rico afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, ¿qué es requerido para la salvación? El versículo 21 declara que para tener tesoros en el cielo hay que tomar tu cruz y seguir a Jesús. Pero tristemente el joven rico no quiso hacer lo requerido para la salvación, y eso era tomar su cruz y seguir a Jesús. Y por eso se fue muy triste, ¿no? Así que es necesario destacar que las obras de la ley no producen la salvación. Y eso es lo que nos dice Pablo en Romanos 3, versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea que esos son los judíos en el judaísmo. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de la única manera que yo puedo reconocer que soy un pecador está basado en el precepto de la ley. Ya que por las obras de la ley ningún hombre o ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que nosotros reconocemos que somos pecadores. Y por medio de la ley son 613 mandamientos. Pero por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios. ¿Qué quiere decir justificado delante de Dios? ¿Qué quiere ser justo? Cuando dice que los justos heredarán la tierra. ¿Qué quiere decir justo? Acuérdense que la palabra justo viene del griego koiné, no viene del diccionario actual de la Real Academia Española. O sea, lo tiene que ver en griego de hace 2000 años. ¿Qué fue lo que quiso decir justo hace 2000 años cuando Pablo utiliza esta palabra? Justo. Y cuando dice que los justos heredarán la tierra, justo lo que significa es, o sea, todos somos pecadores, pero Dios nos ve sin pecado. O sea, Él sabe que somos pecadores, pero Él nos mira y dice, yo veo a Gustavo sin pecado, a pesar de que Gustavo es pecador. De igual manera, o sea, si me mira a mí, dice, yo veo a Joseph justo, aunque Joseph es pecador. Porque por el hecho de que soy cristiano, no he dejado de ser pecador. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿a través de qué me está mirando Dios? A través de un filtro que se llama Jesucristo. O sea que cuando Él me mira a mí, a través de Jesucristo, Él ve un hombre sin pecado. ¿Por qué razón? Porque me está mirando a través de un hombre que no pecó. Entonces, por las obras de la ley, no seremos justificados. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. En el versículo 20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado por tus obras, por mis obras. Yo no me puedo hacer sin pecado delante de Dios. Eso es lo que significa la palabra justo en el contexto de ese versículo. O sea, no podemos definir las palabras de la Biblia con el diccionario de hoy día. Tenemos que ir 2000 años atrás. Tenemos que buscar esa palabra en el original del griego y qué significa esa palabra en el original del griego. Por eso es que hay tantas malas interpretaciones a lo que dice la Biblia, porque le queremos aplicar las definiciones de hoy día y no trabaja. Así que justo significa, Dios me mira a mí, pecador sin pecado. ¿Por qué razón? Porque me mira a través de Jesucristo. Claro, es por el hecho de que confesamos a Jesucristo. Creemos que el Padre lo levantó de entre los muertos. O
sea, si yo no hago esa confesión, si usted no hace esa confesión de fe, el Señor no puede verlo a través de Jesucristo, porque si usted no cree en Jesucristo, usted no puede ser salvo. Eso es lo que quiere decir justo. Ya por las obras de la ley, ningún hombre puede ser justo delante de Dios. La ley, lo único que puede producir en nosotros es que podamos reconocer que somos pecadores por todo lo que yo hago. Eso es lo que quiere decir entonces Entonces lo que les estaba diciendo, o sea, Pablo nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 10, que cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto. Y es muy fácil tropezar en un punto. En principio podemos fallar en el amor. O sea, hay 3 tipos de amores que se describen en la Biblia. Está el amor agape, que es el amor de Dios, el amor incondicional de Dios, Juan 3:16, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? Es un amor incondicional. No hay hombre que pueda amar incondicional. Le buscamos siempre algo. Es muy alto, es muy bajo, es muy flaco, es muy gordo, huele bien, huele mal. Entonces tropezamos en nuestro amor. El segundo amor es el amor fileo, que es un amor emocional. Es el amor que experimenta el hombre, un amor emocional. O sea, nosotros amamos emocionalmente, por la emoción. O sea, el odio es una emoción. Entonces, el otro eso es el amor reservado para la pareja casada, que es el amor erótico. Es reservado para entonces la pareja casada. Así que son 3 tipos de amor los que experimentamos o los que podemos ver a través de la Biblia. Así que nuevamente, en la que fallemos en uno, fallamos en 613. Eso es lo que Santiago, dije Pablo, es Santiago. Me equivoqué en ese aspecto, así que les pido disculpas. Santiago nos dice, si fallamos en uno, fallamos en todo. Así que nuevamente, pues esa ley de Moisés cuenta con esos 613 mandamientos. El que quiera justificarse ante Dios porque observa la ley, tiene que tener mucho cuidado, ya que si falla en uno, es como si fallara en todos, y solamente Jesucristo fue el único hombre que pudo cumplir los 613 mandamientos de la ley. Y en Mateo 5:17 Jesús entonces nos dice, no penséis que he venido para abolir la ley, he venido para cumplirla. ¿Ok? Así que Él vino a cumplir. Solo Jesús, tentado en todo, como dicen Hebreos, pudo cumplir esos 613 mandamientos de la ley. Y cualquier hombre que quiera promover la salvación por obras se encuentra insatisfecho e inseguro de su salvación. Vive una vida de temor solo de pensar que puede perder su salvación por no observar los mandamientos de la ley. Y por esta razón, pues, católicos se ven obligados a tener que hacer buenas obras todos los días. Pentecostales dicen que si no están predicando el evangelio, Dios los va a hacer responsable de la sangre de los que mueran por aquellos que ellos no le pudieron predicar. Entonces, ¿qué es lo que producen los que predican la salvación por las obras? Prácticamente lo que están produciendo son hombres y mujeres completamente inseguros de su salvación y que viven en temor de que no son salvos. O sea, dentro de esa religión los que predican la salvación por las obras, uno de lo que ellos predican prácticamente es el hecho de que usted puede ser salvo por la mañana y haber perdido su salvación por la tarde, que la salvación se pierde. Y solamente para adelantarme, o sea, si Cristo es el único que te puede salvar y Cristo te da la salvación, cuando tú dices que tú puedes perder tu salvación, Cristo se equivocó.
¿Me explico en eso? O sea, le estás diciendo, Señor, tú te equivocaste. O sea, porque el Señor entonces te da la salvación por la mañana, pero por la tarde te la quita. Entonces el Señor comete errores. O sea, el Señor viene a salvar a un hombre pecador, un hombre imperfecto. O sea, de tal manera amó Dios al mundo, que antes de que se creara Génesis, o sea, toda la creación en Génesis, antes de la creación, Él decidió que le iba a dar salvación a un hombre que no se la merecía. Entonces, si el Señor te da la salvación, ¿cómo te la puede quitar por la tarde? El Señor no se equivoca. Okay. Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si Jesús es el perfecto amor, y Jesús es el perfecto amor que echa fuera el temor, entonces el hombre no puede vivir entre el temor de que va a perder su salvación. Porque Jesucristo es el que le da esa salvación. Así que, de acuerdo con la tradición judía, podemos observar en Marcos 10, 17 al 22, que cualquier hombre que pueda observar todos los mandamientos de la ley y que diga que no peca, se hace igual a Dios. Esto significa, o sea, que si usted no peca, si usted puede cumplir los 613 mandamientos de la ley, entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue en vano. O sea, Cristo murió en vano porque usted puede. Y nuevamente pues son obras de la ley. Usted se hace igual, usted desestima la obra redentora de Jesús en la cruz. Así que, ¿cómo termina la conversación entre el joven rico y Jesús en Mateo 19? En Mateo 19, del 22 al 26, y nuevamente, o sea, viene un joven rico donde Jesús se hinca, le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Cristo le dice, cumple la ley. Él dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Cristo le dice, una cosa te falta. ¿Qué es lo que te falta? Véndelo todo, repártelo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, ¿cómo continúa o sea, en el versículo 22 ya lo leímos, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces la conversación continúa ahí con sus discípulos. En el 23, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién podrá entonces ser salvo? En el versículo 26, y mirándolo a Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús le había dicho al joven rico, si tú quieres ser salvo, cumple los mandamientos, vende y reparte lo que tienes, toma tu cruz, sígueme. Pero oyendo esto, estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Al ver esto, Jesús continúa diciendo entonces en los versículos 23 y 24, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en reformados. ¿Okay? O sea que nuevamente tenemos los extremos dentro de la misma denominación. O sea que hay presbiterianos que son reformados y hay presbiterianos que no son reformados. O sea, hay dos tipos de concilio. Hay uno que es PCUSA, o sea, Presbyterian Church USA, y PCA, Presbyterian Church America. O sea, la iglesia que nosotros estamos ahora mismo es PCA, Presbyterian Church America.
y es el lado reformado de la iglesia presbiteriana. El lado PCUSA, o sea, Presbyterian Church USA, es el lado que es más liberal, es todo lo opuesto. Y de eso hablaremos un poquitito más adelante. Así que ya que el hombre no se puede salvar por las obras, entonces tenemos que considerar esa otra escuela de pensamiento que dice que la salvación es por la gracia. ¿Qué es gracia? ¿Un regalo? ¿Cómo dice? Un regalo no merecido. Eso es lo que quiere decir la palabra gracia. Gracia es algo que Dios nos da que no nos merecemos. Y la salvación por la gracia entonces se define en Efesios 2, versículos del 8 al 9, donde dice, porque por la gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra don? Okay. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Así que el versículo 9 o 8 dice, por gracia habéis sido salvados. La palabra salvado significa rescatados. La palabra salvado significa hemos sido rescatados. ¿Rescatados por quién? O sea, Sonia hace referencia a un náufrago que es rescatado de las aguas. O sea, si no pasa un barco, se te viró la yola. Si no pasa, estás en el medio del Atlántico, del Pacífico. Si no pasa alguien y te saca del agua, estás destinado a morir ahogado. Entonces, eso es lo que hace la referencia de ser salvado, rescatado de esa muerte. Para los propósitos de nosotros, ¿rescatados de qué? Del infierno. O sea, nosotros estamos parados en el infierno. Prácticamente porque por causa de que, nuevamente Romanos 8:23, por causa de que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde estamos parados? Prácticamente estamos en el mismo medio del océano. La yola está virada. Estamos a la deriva y a menos que pase un barco y nos rescate, estamos destinados a la muerte. Así que en este caso, o sea, somos salvados, somos rescatados. Ahora, esto es algo que nosotros creemos. ¿Alguien ha visto la salvación? Es algo que lo creemos. Por esa razón dice, por medio de la fe. Es algo que nosotros creemos. ¿Qué es la fe? Estamos convencidos de que es de esa manera. O sea, eso es lo que está diciendo. Así que somos rescatados porque lo creemos. No porque tenemos la evidencia, sino porque lo creemos. Ahora, esto no es de nosotros. Es don de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra don? Dado, extendido, suministrado. Dios nos da la fe para creer en la salvación. Ahí no hay obra. Eso lo hizo Dios. No por obras para que nadie diga, por todo lo que yo hice, me gané la salvación. ¿Okay? Así que eso es lo que dice la palabra acerca de la salvación por gracia. Y la razón por la cual la salvación es un don de Dios y que no nace de nuestro interior es por lo que dice Romanos 3, versículos del 10 al 18. Esa porción se las imprimo para la semana que viene. ¿Okay? Así que obsérvenlo aquí entonces pues. Romanos 3, 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún
uno. No hay quien entienda, ¿qué dice? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, ¿a quién está describiendo ahí? La condición actual del hombre. El hombre no busca a Dios. Naturalmente el hombre no busca a Dios. O sea, esa es la condición del hombre, que por su propia naturaleza no está inclinado a buscar al Dios para la salvación. Esto lo podemos ver claramente en Génesis, capítulos del 6 al 8, y solamente para resumirlo en una vista gráfica. Jehová mandó un diluvio por causa de la maldad acumulada sobre la tierra de parte de los hombres, y solo se salvaron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y los animales que estaban en el arca. ¿Qué pasó con el resto? Murió. ¿Por qué razón? Porque estuvieron 120 años para buscar de Dios y no lo hicieron. Y el Señor mandó un diluvio. Cuando la puerta del arca se cerró, ya era muy tarde. ¿Okay? Así que realmente el hombre no busca de Dios por su naturaleza, y por lo tanto Dios tiene que salir a buscarlo para salvarlo por medio de su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo el que cree en Él más tenga vida eterna. Así que, ¿cómo entonces Dios es el que nos va a dar la salvación? Esa salvación nos la va a dar por medio de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento lo vamos a encontrar en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. Esto lo enseña el Señor en ese capítulo 3 de Juan. Y esta es la historia de Jesús y Nicodemo, la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y Juan en el capítulo 3 nos está tratando sobre el tema de la salvación, donde el Señor primero nos revela que la salvación tiene que ver con el nuevo nacimiento, a lo que hace también referencia a nacer de lo alto. O sea, nuevo nacimiento es nacer de lo alto, y eso lo vamos a ver en los primeros 10 capítulos de Juan, capítulo 3. Y la segunda parte que trata Juan, capítulo 3, es la responsabilidad que tiene el hombre en el tema de la salvación. O sea, que la semana pasada cuando hicimos la pregunta, ¿qué es la salvación y cómo se salva el hombre? Lo podemos encontrar ahí en ese Juan capítulo 3. Así que hablemos primero del nuevo nacimiento en los versículos del 1 al 10. Y dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el versículo 3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo a Jesús: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
¿No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En el versículo 1 leemos, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, nuevamente, un fariseo, un principal entre los judíos. El versículo 10 nos revela algo adicional acerca de Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel? Así que un fariseo, un principal, en algunas versiones dice el maestro, o sea, el maestro principal ¿de qué? Del Antiguo Testamento. O sea, en el momento en que Jesús está sobre la tierra, el Nuevo Testamento no ha sido escrito. Así que todo lo que Jesús está haciendo referencia es aquí, al Antiguo Testamento, o sea, desde Génesis hasta Malaquías. Así que un fariseo, un principal dentro de los fariseos, el maestro de Israel. Los fariseos, en conjunto con los saduceos, componían la clase gobernante espiritual de Israel. O sea, el gobierno de Israel era una teocracia. No era un gobierno democrático como el que nosotros tenemos, sino que el gobierno era una teocracia, era la iglesia la que manejaba entonces el pueblo. Así que esto significa que Nicodemo tenía un puesto alto de gobierno como el maestro de Israel. Y él pues gozaba de bienes y de riquezas materiales. Al ser el maestro de Israel indica que Nicodemo era un maestro y un pedagogo de mucho renombre en esta nación de Israel, una autoridad religiosa con gran prestigio y excelencia, y disfrutaba entonces de una posición muy privilegiada entre los rabinos y maestros de su tiempo. El versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La pregunta que nos surge aquí es, ¿por qué Nicodemo vino de noche a Jesús? Quizás para que no lo vieran. Hay muchas interpretaciones de por qué razón puede haber ocurrido. Sin embargo, la Biblia no lo dice. Y lo otro, ¿qué diferencia hace? Si vino por la mañana, vino al mediodía, vino por la tarde, vino por la noche. Vino de noche, quizás para que no lo vieran los otros fariseos, porque los fariseos no estaban de acuerdo con Jesús. Entonces, este viene escondida, quizás. O sea, hay quienes predican sobre este versículo y lo que dicen es, miren lo oscuro que estaba la vida de Nicodemo. Bueno, eso es agregando a la interpretación a donde no existe. Sí. Lo que quiero resaltar es, no se le puede agregar significado a la Biblia. ¿Por qué vino Nicodemo de noche? La Biblia nos dice. No sabemos. Podemos especular, pero no sabemos. ¿Ok? Cuando dice Rabí, sabemos. Eso significa que había más de uno. Y ese posible uno que está haciendo referencia a otro u otro miembro de ese grupo gobernante podía haber sido José de Arimateas, que fue la persona que pidió el cuerpo de Jesús para que se cumpliera lo que decía la Escritura en tumbas de ricos fue sepultado.
Entonces ese era el otro que era de los fariseos, o sea, de ese grupo gobernante, y era José entonces de Arimatea. Continuamos entonces. Ahora, entre el versículo 2 y el versículo 3 vamos a encontrar una desconexión en la continuidad de la conversación, ya que lo apropiado para continuar el hilo de la conversación era que Jesús le dijera: qué bueno, Nicodemo, que tú reconoces que yo he venido de Dios. Mira, o sea, nuevamente, vino a Jesús de noche, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué se supone que fuera la respuesta de Jesús? Qué bueno, Nicodemo, que tú reconoces eso de mí. Ahora, sorprendentemente, Jesús entra directamente al versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús brinca a esa respuesta? Porque es una respuesta. Jesús conoce el pensamiento. Si ustedes van al capítulo 2 de Juan, Jesús conocía los pensamientos de los hombres. Así que Jesús sabe lo que Nicodemo trae en su corazón, trae en su pensamiento. Nicodemo trae una pregunta. ¿Por qué razón? Porque el versículo 3 dice: respondió. O sea, puede ser en respuesta de ¿qué? De una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que Nicodemo tiene en su corazón? O sea, si la respuesta a la pregunta es: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿cuál es la pregunta que Jesús está respondiendo? Esa es la respuesta. ¿Cómo podemos ver el reino de Dios? ¿Cómo entonces podemos? ¿Cómo puedo yo ver el reino de Dios? Esa era la misma pregunta que tenía el joven rico, ¿no? ¿Cómo yo puedo ser salvo? Esa es la pregunta que tiene Nicodemo. ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo yo puedo ver el reino de Dios? Así que el pensamiento de Nicodemo estaba la pregunta: ¿cómo yo puedo ser salvo? A lo que Jesús le responde: tienes que nacer de nuevo. Y quizás esa es la misma pregunta que nosotros tengamos hoy día: ¿cómo yo puedo ver el reino de Dios? ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Con un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento lo que significa es nacido de lo alto. Ya son las 10:48. Entonces, para animarlos a que vengan la semana que viene a ver el resto de la conversación entre Jesús y Nicodemo, no se lo pierdan. Buena táctica. Sí. ¿Ok? Entonces, pues, la semana que viene le traigo el material impreso. Y entonces, pues, volvemos a retomarlo en este punto, ¿ok? Muchas gracias. Así que nos quedamos entonces hablando de qué es el nuevo nacimiento, qué significa nacer de lo alto. ¿Ok? Bueno, le damos gracias a los amigos de Facebook que están aquí presentes con nosotros. Nos veremos en el servicio. Dios nos guarde, Dios nos salve y que Dios entonces los bendiga en este día.